Pues bueno, ya son las 6:02. Si quiere Edgar presentar a Juan David y iniciar la presentación, adelante, por favor. Bájale un poquito el volumen. ¿Dónde está la reunión? No sé si Edgar me oyó, pero bueno, no hay problema. Si quiere Juan David, bueno, tenemos ahorita el gusto de tener a Juan David Rojas, quien es fellow de cardiología de la Universidad del Bosque, con el programa obviamente afiliado a la Fundación Clínica Shayo, que nos va a hablar, como dice claramente ahí, del reparo de la terapia borde a borde de insuficiencia mitral aguda en el contexto de infarto agudo de miocardio. Juan David, bienvenido, adelante, por favor. Es un gusto tener a usted y a todo el equipo de Shayo con nosotros. Doctor, muchas gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de compartir nuestro caso con todos ustedes. Presentamos un paciente de 83 años de edad, masculino, natural y procedente de aquí de Bogotá, católico, que ingresa a la institución el 24 de octubre del 2022, inicialmente un motivo de consulta de dolor en el pecho o dolor torácico. El paciente refiere 36 horas de evolución a su ingreso, consistente en dolor torácico retroesternal, intermitente, opresivo, irradiado hacia región mandibular y extremidades superiores bilateral. El último episodio había sido 6 horas previas a su ingreso con una duración aproximada de 40 minutos. Después de este episodio presenta disnea de moderados esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema, tos inicialmente seca que se progresa a húmeda con expectoración y alina, por lo cual decide consultar. De antecedentes de importancia, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, AJC, NIHA2/4 con una FEBI realmente no conocida, una cardiopatía de etiología isquémica con un implante de 2 stent, uno en el tercio proximal de la descendente anterior y otro en la coronaria derecha, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, hipertensión, tabaquismo y hiperplasia prostática benigna. Dentro de los antecedentes farmacológicos, vemos que tiene ya más de 3 medicamentos para el control de su presión arterial. Estaba con betabloqueador, con hidrocortiazida, narapril, prazosina, aspirina torba como prevención secundaria, levotiroxina y esomeprazol. De antecedentes quirúrgicos relevantes, solamente una RTU hace 5 años y la geografía coronaria descrita que había sido en el 2018. No ha estado hospitalizado en el último año, no tenía ningún antecedente traumático transfusional, inmunizado para SARS-CoV-2 y ningún antecedente importante epidemiológico o toxicoalérgico. En la revisión por sistemas previo a su inicio de enfermedad actual sin ningún otro tipo de alteraciones a nivel general, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, refería a disnea de clase NIHA2, pero sin palpitaciones ni otros síntomas asociados, no cambio de funcionamiento intestinal ni urinario, y en las extremidades, dolor con la marcha consistente probablemente en claudicación intermitente. Sin alteración del sistema tegumentario ni nervioso, con un adecuado desarrollo funcional, sus actividades básicas e instrumentales, con un Bartel de 100 o el Auton de 5/7. Al examen físico de ingreso, el paciente con elevación de las cifras tensionales, 174/85, con una frecuencia respiratoria en 19 y desaturado a su ingreso, por lo que se colocó el signo suplementario de 2 litros, con lo cual ascendió al 90%, un IMC estimado de 26. En el examen físico, hallazgos positivos, una infiltración yugular grado 3 a nivel cervical y a nivel del tórax, estertores en ambas bases pulmonares, unos ruidos cardíacos rítmicos, sin ruidos sobreagregados, no S3, no S4, pero tenía un soplo holosistólico, grado 3/6 al nivel del ápice. En el abdomen no había ningún tipo de megalas ni ningún tipo de alteración, las extremidades eran simétricas con edema grado 2 bilateral y a nivel del sistema nervioso central no tenía ninguna otra alteración. Este es el electrocardiograma de ingreso que se realiza el 24 de octubre. En su momento, hacia las horas de la madrugada, el señor presentaba con este cuadro clínico que esos hallazgos se consideró, como podemos observar acá, permítame el puntero, una morfología de elevación del ST que en este momento era de 0.5 milivoltios en solamente D3, con una onda Q de necrosis importante y una inversión de la onda T en D3 y ABF con inversión del ST en la cara lateral. Se consideró con este electro inicialmente un paciente con un infarto probablemente con elevación evolucionado, con riesgos clínicos e imaginológicos también. Aquí vemos una cardiomegalia global, probablemente también asociada a la proyección, que es una PA en el área de reanimación, y unas opacidades intersticiales y alveolares bilaterales de predominio en tercio medio e inferior de ambas bases pulmonares, con borramiento de los ángulos costofrénicos que sugería un edema pulmonar. Con este escenario clínico y los paraclínicos adicionales tenía una
creatinina en 1.9 con una basal previa en 1.3, tiene una enfermedad crónica estado 3B como antecedente, un biomarcador cardíaco positivo en 324, prediabetes y una PCR negativa que orientaba todo su cuadro clínico a una etiología probablemente no infecciosa. Con todas estas alteraciones se considera un paciente con un infarto de miocardio con elevación evolucionada en la pared inferior. En este momento un KILIP-3, un Graves de 219 y un TIMI-3, un edema agudo de pulmón cardiogénico, una cardiopatía isquémica con una feria determinada y los demás antecedentes que hemos descrito asociado a la lesión renal aguda CADIGO 1. Se inició manejo con vasodilatador endovenoso y con ventilación mecánica no invasiva, se trasladó a la unidad de cuidado coronario y se solicitó un ecocardiograma de urgencia para valorar una posible complicación de este evento. Aquí vemos en la esquina superior izquierda una imagen 2D en apical 4 cámaras en la que observamos pues, una función ventricular ya de entrada moderadamente reducida, una dilatación auricular izquierda importante. En la imagen de la derecha vemos una valva anterior un poco engrosada con unas estructuras móviles allí que impresionaban como una ruptura de cuerdas tendinosas y la aurícula izquierda dilatada. Un drama pericárdico realmente muy escaso, en los de 80 cc. A nivel de la válvula aórtica tenía una presencia, una insuficiencia moderada al menos. Y aquí esta imagen observamos una lesión, una zona disquinética también a nivel de la pared inferior inferolateral del segmento medio y del segmento basal, que era concordante con el territorio de la coronaria derecha, que ya sabíamos como antecedente. A nivel de la válvula mitral, un zoom en el eje parasternal, eje largo, observamos acá unas estructuras móviles en el borde libre de la valva anterior, con un borde libre que se dirige hacia la aurícula durante la sístole ventricular y que suponía una complicación. Aquí importante es relacionada al infarto inicialmente. Cuando se ve en Doppler color, ajustado para PISA, vemos una insuficiencia excéntrica tanto en el eje parasternal, es largo como en el apical 4 cámaras que alcanza el techo de la aurícula y que también se observa acá un gap amplio, un orificio de insuficiencia que fue catalogado inicialmente como severa en el 2 cámaras. Perdón, en el eje corto. Aquí vemos la zona disquinética que les mencionaba anteriormente a nivel de la zona, la pared inferior, en la, el segmento, en la zona basal, sí, perdón. Y acá, con un zoom también en 4 cámaras, una estructura móvil aquí en el borde libre de la válvula mitral, aquí también hay otras estructuras como elongadas, que sugerían una insuficiencia mitral de características severas, de probable etiología por ruptura de cuerdas tendinosas o un Carpentier 2. Tiene una FEBI en este momento de 38%, una aurícula izquierda dilatada en 66 milímetros, un radio de PISA de 1.1 y una velocidad de la onda en 117, para un cálculo de un EROA de 70 milímetros cuadrados, un volumen resultante de 62, un gap del Frey en 5 y un ancho del Frey de 8 a 10 milímetros. Este paciente, todo valorado por hemodinamia, se resultó también el parámetro esofágico que se hizo de manera inmediata, que nos vamos a enfocar en la valoración de la válvula mitral. Aquí tenemos un eje largo, 4 cámaras, medio esofágico, que observamos la válvula mitral anterior, A2 y P2 usualmente, con un jet de insuficiencia excéntrico que se dirige hacia la pared lateral o posterior de la aurícula. En este momento se pudo calcular un gap de 6 milímetros del flail y un ancho de 10 milímetros, algo muy importante para la decisión de intervención. La longitud de las valvas, la anterior estaba 2.3 centímetros y la posterior estaba 0.7, 0.8, sobre todo en la región de P2, un poco limítrofe. El área valvular total fue estimado por planimetría 2D en 5.6 centímetros cuadrados. Aquí un zoom a la válvula mitral a 140 grados. Aquí vemos la extensión de la valva anterior. Aquí valva posterior. Vemos que el borde libre sobrepasa el punto de coaptación, se dirige hacia la aurícula y a sus estructuras móviles aquí abajo que sugieren una ruptura de cuerdas tendinosas, lo que ya habíamos visto y era sugerido en el eco transtorácico. Aquí finalmente dos estructuras, básicamente una es la cuerda tendinosa, varias cuerdas tendinosas rotas y el flail claro de la valva mitral, de la valva anterior, asociado o en el contexto del infarto agudo. Aquí observamos dos jets de insuficiencia, el principal excéntrico que ya hemos visto en las otras filminas y todo consistente con insuficiencia mitral severa. Esta pues en la vista 3D, la vista llamada de cirujano, la aorta aquí en la parte anterior, vemos un prolapso de la zona A2 de la valva mitral o zona anterior, con unas estructuras acá móviles que son cuerdas tendinosas que han sido rotas en varias, que sugieren de primer y segundo nivel. Fue valorada por hemodinamia con este reporte de angiografía y este reporte de ecocardiograma. En el momento del ingreso a la institución, el paciente no tenía dolor torácico en su momento.
Se realizó cateterismo derecho, previendo también la posibilidad de intervenciones quirúrgicas o percutáneas. Tiene hipertensión pulmonar leve precapilar, con una cuña en ese momento ya de 11 después del manejo médico que se le ha realizado durante la madrugada y la mañana, y una resistencia vascular con leve aumento en 2.8 unidades Wood. Ese cateterismo coronario izquierdo, se puede observar aquí la presencia de dos stents que ya conocíamos previamente posicionados y una lesión suboclusiva estimada en el 80-90% en el territorio de la arteria circunfleja en el tercio proximal. Aquí el paciente estaba con lesión renal aguda, pero dada la urgencia del evento se intervino de manera inmediata, se utilizó ultrasonografía intracoronaria o IBUS y se utilizó en total solo 40 cc de contraste al final del procedimiento para pues, reducir precisamente la probable lesión, por lo que tampoco se hizo ventriculografía. Aquí está la expansión con balón y aquí está el implante del stent con un resultado óptimo en cuanto a la enfermedad coronaria, satisfactorio, un flujo TIMI-3. Ya una vez el paciente afortunadamente nunca hizo hipoperfusión, nunca hizo, mejoró de su edema pulmonar con el vasodilatador endovenoso y la ventilación mecánica no invasiva. Aquí pues, se llevó a junta médica para determinar la posible intervención de este paciente en el contexto de la ruptura de cuerdas tendinosas y pues el score de riesgo, los scores de riesgo todos daban altos. Este es el score de STS con 19.8% de mortalidad, 17.11% de falla renal. Se consideró que la intervención quirúrgica era muy alta riesgo, incluso prohibitiva. Hizo unos diagnósticos en el momento de la junta, lo que hemos mencionado, solamente adicionar la ruptura de la cuerda tendinosa en primer orden a nivel mitral, primer y segundo orden, y la insuficiencia mitral severa Carpentier 2. Después de que se llevó a junta este paciente, se decidió, el paciente persistía en IJA 4 sin edema pulmonar franco, o por lo menos sin requerimiento de ventilación mecánica no invasiva, sin hipoperfusión, pero con una fe disminuida. En junta multidisciplinaria con el Heart Team y el Valve Team se decidió comunicación off-label llevar a terapia borde a borde percutánea en el escenario agudo, la cual fue realizada al 8º día desde su ingreso. Aquí vemos la guía fluoroscópica, está el ecotransesofágico, está el sitio, pues vemos ahí el acceso del MitraClip que está siendo posicionado en este momento a nivel de la válvula mitral. Después de la valoración ecocardiográfica se documentó persistencia de la insuficiencia y también ya con la valoración prequirúrgica y el ancho del jet bicomisural se ha considerado la posibilidad incluso de implantar un segundo clip, el cual tuvo que hacerse en el mismo tiempo de intervención. Fue implantado realmente sin complicaciones. Aquí vemos el resultado final, al menos fluoroscópico, sin complicaciones inmediatas y con buen posicionamiento de los dos clips. A nivel del cardiograma transesofágico, aquí observamos dos imágenes, dos en cine. Aquí está el segundo mitraclip llegando, ya está implantado el primero a nivel de A3P3, que era el jet un poco menor, y aquí va a llegar el segundo a implantarse en A2P2. Este es el resultado final ecocardiográfico, una insuficiencia mitral realmente grado 1, como vamos a ver más adelante, de 1 a 4 es grado 1 o leve, con un resultado satisfactorio y un éxito sin complicaciones inmediatas ni en el seguimiento. Esta es la imagen del ecocardiograma transtorácico que hacemos en el seguimiento del paciente después de la intervención. Se observan los dos clips normoposicionados, una insuficiencia mitral que realmente es muy leve. El paciente, bueno, algo muy importante en las intervenciones estructurales cardíacas y en la evaluación ecocardiográfica es el flujo de las venas pulmonares. Aquí vemos que recuperó su flujo normal de patrón sistólico. El paciente en este momento, ya 2 meses después, está en su casa, no se ha vuelto a hospitalizar, NIJA 2, la FEBI quedó en 35% con su manejo médico óptimo para falla, esperando el control nuevamente en un mes con el equipo de falla cardíaca. Vamos a comenzar con el report, con la revisión de la literatura. Aquí observamos que este aparato valvular mitral puede ser afectado por 6 componentes que implican su estructura. Uno es la valva anterior, valva anterior y posterior, el anillo de la válvula mitral, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, el ventrículo, su dilatación y la dilatación auricular. Es decir, que cada una de estas alteraciones puede ocasionar en oportunidades diferentes una insuficiencia mitral. Aquí hago para clarificarlo de primer y segundo orden. Estas son las cuerdas tendinosas, es una vista de cirujano, pues. Aquí tenemos la primera cuerda, o la cuerda de primer orden es aquella que va del músculo papilar hacia el borde libre de la válvula. La de segundo orden es la que va desde el músculo papilar hacia el velo o la estructura medial. Y la de tercer orden usualmente solamente se describen en la valva posterior, van desde la pared ventricular directamente al anillo de la valva y al velo.
el paciente tenía ruptura de primer orden. Cuando tiene primer orden parece que se forma un flail. Cuando tiene segundo solamente podría formarse un prolapso. El paciente tenía aparentemente ruptura de las dos estructuras. Y esto para nomenclatura es lo que hemos hecho para certificar lo que es con la vista de cirujano y la vista ecocardiográfica, con los 3 segmentos de la valva posterior y los 3 segmentos de la valva anterior para identificar el sitio de la intervención. La insuficiencia mitral es la principal causa de valvulopatía intervenible en Estados Unidos y en Europa. 2% de la población estadounidense tendrá insuficiencia mitral primaria y se estima que para el 2030 5 millones de personas en el mundo van a tener la enfermedad. El problema es que se remiten tarde a cirugía cardiovascular y cuando se remiten el 50% es considerado de alto riesgo y no se les realiza la cirugía. La valoración ecocardiográfica y clínica implica determinar 3 componentes fundamentales: la etiología, el mecanismo, la gravedad, en presencia o no de síntomas, para abordar o definir cuál es la terapéutica apropiada. En etiología son múltiples, aquí con ruptura de cuerdas tendinosas vemos que ni siquiera en Brandwell está, por su escasez de presentación, el compromiso o la etiología de causa isquémica, y es que realmente las cuerdas tendinosas son estructuras avasculares. Sin embargo, hay reportes en la literatura de ruptura de cuerdas tendinosas que han sido inducidas por infarto, sobre todo de cara inferior, y probablemente la causa subyacente sea una alteración biomecánica más que isquémica, con una tasa reportada hasta incluso del 6% con la mejoría de la calidad de la imagen para su identificación dentro de todas las etiologías. Es decir, que es posible que en este caso el contexto haya sido asociado al infarto. Una crónica agudizada por la ruptura de las cuerdas tendinosas, que fue clasificado inicialmente como Carpentier 2, con un flail de la válvula por ruptura de las cuerdas tendinosas, como un desorden primario, que no, por supuesto, descartaba el componente mixto. Sin embargo, el paciente no tenía movimientos restringidos de la válvula ni en la apertura ni en el cierre. Eso es muy importante para valorar la gravedad, y es importante tener en cuenta que para ser consistente con todos los protocolos clínicos de los clinical trials que se han realizado, la etiología y la severidad debe evaluarse a través de las guías de la Sociedad Americana y la caracterización anatómica para ver si es candidato o no a terapia percutánea con las guías europeas, como vamos a ver más adelante. Entonces, en estos estudios se ha indicado que para clasificarse como leve, moderada, moderada, severa o severa debe tener un criterio cualitativo, un criterio semi-cuantitativo y al menos uno cuantitativo. Y dividen lo que era antes moderada en 2 escenarios: moderada leve y moderada severa, para clasificarlo de grado 1, que sería la leve, y grado 4, la severa. Y por supuesto esto, el nivel de síntomas o no y de severidad integrado. Nuestro paciente tenía una insuficiencia mitral severa, sintomática, por lo que fue clasificado como nivel D. Estas son las guías residentes de la A, ustedes ya la conocen: insuficiencia mitral primaria severa, estadio D, con ruido quirúrgico prohibitivo o muy alto, y una anatomía que, como vamos a escribir en un momento, era favorable para el abordaje transcatéter, expectativa de vida mayor a 1 año, y la indicación es realizar el abordaje con una indicación 2A a nivel percutáneo. Esto ya desde 2011 para acá comenzó con unas columnas y ya ahorita es entrenamiento formal de una subespecialidad que, o que se ha denominado el ecocardiografista intervencional. Y eso es muy importante porque sin su ayuda no podría planearse el procedimiento ni hacerse la guía, dado que las válvulas no se observan en el fluoroscopio. Entonces es importante la comunicación del equipo y el crecimiento conjunto para desarrollar estos procedimientos. Tanto que se ha denominado, esto no tiene traducción al español, pero sería como coprocedimentalista en el momento del éxito terapéutico. Esta caracterización anatómica es muy importante porque fue realizada con los estudios iniciales en el 2011, cuando teníamos solamente MitraClip de primera generación. El MitraClip es un dispositivo de los 2 que hay disponibles en el mercado para la terapia borde a borde, y es la que más ampliamente está extendido, se ha utilizado más en nuestra institución. Aquí utilizamos un NTW, que es 4ª generación. Ya les vamos a explicar la razón de ello. Estos son los parámetros de una animación más importantes para definir que un paciente es anatómicamente candidato al procedimiento. En el caso de la insuficiencia primaria, ese es el desplazamiento de versión mitral, o lo que implica el gap o el flail gap, el gap del flail, que es 10 milímetros. ¿Pero con bosque? ¿Con bosque? Sí. Amplitud de versión mitral, que es debe ser menor a 15 milímetros, o el ancho del flail. Y el que usted... fue pucha, entonces, claro, pero yo entré por bosque, entró fue Mansur, claro. Pues seguramente. Creo que aquí tiene el micrófono abierto, ya, gracias. Entonces, Sí, qué pena, ya lo cerré. Esto es muy importante
Esto recientemente estaba en Eurointervention, que es el estado del arte de la terapia borde a borde, súper recomendado este artículo, y son las características ideales por ensayos clínicos para hacer un MitraClip, que la patología sea central, de su paciente era excéntrica, que no tenga calcificación, de acuerdo, que tenga un área valvular mitral mayor a 4 centímetros cuadrados, entonces era 5.2, la valva posterior que medía más de 10 milímetros, recuerden que de nosotros medía 0.7 milímetros, eso generó 2 ítems de complejidad, pero lo más importante a la hora de realizarlo es la experiencia o el centro. Recordar que un centro de experiencia se define hoy día como 50 procedimientos de MitraClip por grupo y por supuesto siempre se puede mejorar, incluso hasta 200 casos se ha demostrado que hay un ascenso en la curva de disminución de tiempos y de complicaciones. Esto ya desde el punto de vista ecocardiográfico, entonces aquí vemos un flail en P2 importante. Aquí entonces esta es la longitud de la coadaptación, que son las flechas rojas, la profundidad de la coadaptación, esto sobre todo es importante en causas secundarias, y en primarias el ancho, la amplitud del flail, perdón, el gap del flail, perdón, este es el ancho y este es el gap, y la longitud de las valvas. El de nosotros era 0.7 y el jet era excéntrico, lo que adicionaba algo de complejidad anatómica, sin tener en cuenta la clínica. Entonces, esto es un abordaje integral que permite, a través de la valoración ecocardiográfica, identificar cuál es el tipo de dispositivo a utilizar, y por la longitud de la válvula posterior se utilizó el NT-W de cuarta generación. Desde el punto de vista clínico, hay unos factores que indican peor pronóstico en estos pacientes intervenidos. Nuestro paciente tenía casi que todos disfunción sistólica, menos de 38% de la fe, dilatación del ventrículo izquierdo, nonagenario, falla cardíaca, NIHA 4, enfermedad coronaria, flail y disfunción. Es decir, que era un escenario muy complejo. Y lo más importante y lo significativo también de este caso es que todo lo que les he mencionado de características anatómicas y de evidencia ha sido en el escenario crónico. No tenemos evidencia, no hay ningún clinical trial en el momento que sugiera o que esté en curso para valorar su efectividad en terapia aguda. Entonces, esto es lo importante y tenemos evidencia de que las pacientes con ruptura de músculos capilares y de cuerdas venosa se mueren más en el contexto posinfarto, 48, 38, 56% de mortalidad según el año, y todos o la mayoría se intervienen de manera quirúrgica, pero la intervención quirúrgica también tiene un riesgo que no está exento. La intervención percutánea, por supuesto, se instauró en 2011, fue aprobada en 2013 por la FDA y por supuesto que en este momento fue que comenzó recientemente a ascender su utilización. Esta es la evidencia en el escenario crónico. Tenemos el Everest para insuficiencia mitral primaria, el MITRA-FR que dio resultados negativos y el COAP, que es lo que más utilizamos para insuficiencia mitral secundaria de 2019. ¿Qué tienen como esos estudios para la crónica? Y que podamos extrapolar. Primero, excluyen, por supuesto, pacientes con infarto en las 12 semanas previas, excluyen pacientes con procedimientos intervencionales o quirúrgicos recientes y excluyen pacientes que no tengan un adecuado soporte de cuerdas tendinosas, todo lo que nuestro paciente tenía, por lo que pues, en el escenario agudo se complicó más el escenario o la intervención. Algo para recalcar, después de los 90 años parece que no hay realmente diferencia en las complicaciones y el éxito del procedimiento comparado con pacientes menores, que por este paciente tenía 83 años. Lo que tenemos en el escenario agudo, este es un artículo también reciente, muy interesante, pero tiene sus bemoles. Uno, poco después del infarto de miocardio es hasta 90 días, entonces realmente ya la mayoría de pacientes había pasado un tiempo para estabilizarse. Y dos, y más importantes que todos, aunque eran estado posinfarto, eran de etiologías secundarias, no había ruptura de músculos papilares y o cuerdas tendinosas. ¿Qué nos ofrece este estudio? Por supuesto, dos brazos, uno de manejo conservativo, otro de manejo intervencional, es un registro, por supuesto, y reparación quirúrgica o percutánea. Veíamos que no se hacía ninguna percutánea, ahorita casi que el 50% fue sometido a intervención percutánea, y eran los que estaban peor, estaban en macho cardiogénico, tenían mayor disfunción ventricular izquierda y mayor disfunción multiorgánica. Importante es que a un año la mortalidad es significativamente mucho menor en pacientes sometidos a terapia borde a borde, sobre todo este desenlace jalonado por las complicaciones intrahospitalarias mayores que suceden después de la cirugía. Cuando se observa a nivel graficado, ¿sí? El paciente que se interviene se muere menos que el que no se interviene, y también depende de qué tipo de intervención se le haga. Se muere menos el paciente que se hace borde a borde a que se le hace intervención quirúrgica en agudo posinfarto secundario. Cuando se elimina la mortalidad en el primer mes, que es la asociada a la intervención quirúrgica y sus complicaciones, la mortalidad un año es igual en las dos terapias. Que no están exentas, por supuesto, de riesgos. El principal es no alcanzar una adecuada, un éxito terapéutico, que es definido como insuficiencia mitral menor a 2,
o complicaciones de sangrado o embólicas, pero realmente han sido muy bajas. Lo más reciente que tenemos en agudo, entre comillas, es un paciente que no tiene infección mitral aguda, sino que está agudamente enfermo y que se definió como NIHA 4. Entonces, este es el resultado del estudio EXPAND, que es un estudio patrocinado por AUD, que es la casa farmacéutica de MitraClip, para valorar el de tercera generación. Ya está en curso el EXPAND G4, que es para cuarta generación, que fue que utilizamos acá, y están pendientes los resultados del estudio. Pero entonces, en el de tercera generación, ya la ventaja es que incluyeron pacientes de etiología primaria con NIHA 4, pero no con un evento desencadenante agudo como un infarto. Se excluyeron los pacientes que tuvieran infarto en las 12 semanas. Y algo importante para adicionar a la valoración ecocardiográfica es que cuando uno coloca un MitraClip, el orificio inicial se convierte en dos orificios mínimos, uno a cada lado del MitraClip, circundado por el anillo, por lo que la valoración apropiada de su insuficiencia o de la gravedad no es muy fácil. Y se ha estimado una valoración integrada que establece el área, el tamaño, el Doppler color, el flujo de la vena pulmonar, muy importante, como les mostré en el caso, que sea predominantemente sistólico, y que la vena contracta sea menor de 0.5 para clasificar al paciente en 1 de 4 grados y definir el éxito terapéutico de la intervención. Los pacientes que tenían NIHA clase 4, a 30 días el 90% tenía una insuficiencia mitral grado 0 a 1, es decir, el éxito terapéutico era casi que el 95%, incluyendo la de los dos, y a un año era éxito terapéutico completo, es decir, que esos pacientes también es exitosa o efectiva la terapia. Y mejor aún, pues no pueden empeorar, ya están en NIHA 4, pero la mayoría de pacientes, el 75%, quedan en NIHA 2 y también disminuye, mejora la calidad de vida y disminuye las hospitalizaciones. Algo muy importante tener en cuenta aquí que podamos extrapolar a nuestro caso es que independientemente del NIHA, sea 1, 2, 3 o 4, la etiología primaria siempre tiene mejor resultado que la etiología secundaria en terapia borde a borde, independientemente del NIHA. Lo que esperamos con esta evidencia ahora en agudo es que las guías europeas, que aún están 2B, pasen mínimo a 2A en la terapia borde a borde para pacientes sintomáticos, incluido 3 y 4, y que haya por lo menos un comentario o un consenso de expertos en el que nos sugieran la intervención en terapia aguda por su seguridad y eficacia. ¿Qué viene ahora? Recientemente está en curso el Repair MR, que es un ensayo clínico que va a incluir o que está incluyendo pacientes no en riesgo quirúrgico alto, sino en riesgo quirúrgico moderado, para hacerles terapia borde a borde, comparándolos con la intervención quirúrgica, por supuesto estables, excluyendo pacientes con infarto reciente. Y esperamos que realmente suceda lo mismo que con el partner y con TAVI, que cada vez utilicemos pacientes con menor riesgo quirúrgico a esta terapia. Algo o una opción adicional también que puede tener nuestro paciente en este escenario es el implante de un sistema de reparación de la válvula mitral sin necesidad de hacer cardioplegia. Está publicado sus resultados a un año y se espera que se publique ya el ensayo fase 3, donde la intervención se hace a través de vía transapical, guiada también siempre por eco. Y esto usualmente es para reparación de la válvula mitral. Lo que se hace es transficiar la válvula e insertar unas estructuras sintéticas que van a hacer la labor de una cuerda tendinosa. El corazón nunca está en cardioplegia, es mínimamente invasivo y el resultado inicial de este reporte que les mencioné fue exitoso en estos pacientes iniciales. Se debería implantar inicialmente 3 cuerdas tendinosas para que no haya alteración de fuerzas tensiles en la válvula y no haya una tracción excesiva. Y finalmente se cierra el punto o el orificio de entrada con un parche de pericardio con un resultado exitoso. Esto es de Edwards y pues es también lo que se viene en reparación de válvula mitral mínimamente invasiva. Para finalizar, los mensajes importantes para cada uno de nosotros en el hospital son 4 fundamentales. Uno, llevamos a hoy día, desde su primera utilización en humanos en 2003 y de su aprobación por la FDA en 2013 para insuficiencia primaria y 2019 para insuficiencia mitral secundaria, 150.000 casos, 150.000 pacientes al nivel mundial con implante de MitraClip. Estos datos son de la casa farmacéutica o de AOT. Los determinantes de éxito siempre y de manera fundamental va a ser la experiencia del equipo, no solamente para valorar e identificar adecuadamente el candidato, sino también para el resultado operatorio, transoperatorio y en el seguimiento. Aquí en Shire llevamos 65 casos con un promedio de 1.8 casos por clips.
para estándares internacionales por arriba de 50 se considera ya que es un centro de válvulas experimentado o en esta terapia. De este caso puntualmente, es seguro y es eficaz en el escenario agudo. La mortalidad de estos pacientes cuando se llevan a cirugía es del 25%. En los mejores escenarios, en este caso, pues es un caso exitoso. El paciente está en su casa, afortunadamente, en NIHA 2 y es para considerar también y esperar que haya un comentario adicional al menos en las nuevas guías. Puede ser utilizado como puente de trasplante, también como experiencia local. 1 de cada 4 pacientes que se les implanta un MitraClip por falla cardíaca avanzada en espera de trasplante salen de la lista por mejoría sintomática, por supuesto asociada a toda terapia médica adicional. Y también esperamos que incluso por su disminución importante, y también sea el tema de discusión ahorita que finalicemos, su probable uso en el manejo también paliativo por la disminución importante que tienen de síntomas y de hospitalizaciones. Muchas gracias, quedamos atentos a la discusión. Agradecer formalmente al doctor Alexander Selig, que es el ecocardiografista encargado de la guía intervencional en estos escenarios y de la evaluación preparatoria. Doctor Edgar Hurtado, que es nuestro hemodinamista, también experto en estructural, y los doctores fellows de hemodinamia que también nos aclararon con el procedimiento. El grupo de falla cardíaca. Muchas gracias. Felicitaciones, buenísima, súper bonita la presentación y pues todavía más bonito el resultado clínico. Felicitaciones a todo el grupo y a Edgar y a Alexander y a Fernán, por supuesto. Si hay preguntas, si quieren pueden hacerla o pueden escribir en el chat o que prefieran. Yo tengo un par, mientras si quieren tomar la palabra adelante, por favor. Mientras alguien se anima, pues nuevamente felicitaciones por el caso y tal vez una pregunta tanto para usted como para el grupo es, pues sabemos que quizá el grupo más activo en Bogotá en CLIP definitivamente son ustedes. Quería simplemente confirmar lo que le oí. ¿Tienen 65 clips realizados desde que se inició el programa? ¿Eso fue lo que le oí? Son 65 pacientes y en promedio 1.8 clips por paciente. Ah, ok. No, porque simplemente, y ahí sí me gustaría oír la opinión de Edgar, pues metérsele a un caso de estos con esa edad, o sea, básicamente hay dos opciones, el paciente no es quirúrgico y la única opción es percutánea, pero obviamente me imagino que si para poner un clip en pacientes estables con la insuficiencia mitral estable, severa, pues se necesita una curva para poner uno como este tan enfermo en el contexto de un síndrome coronario agudo, pues me imagino que la experiencia tiene que ser mayor. Entonces, quería preguntarle si esta es la primera vez que lo hacen en un infarto agudo y si la aproximación y la preparación es distinta desde el punto de vista de la anatomía valvular, porque pues es una anatomía valvular distinta en donde, como usted mencionaba claramente, no se han realizado estudios aleatorizados. ¿Cómo es esa utilización del grupo de ustedes experto en el procedimiento en una indicación off-label? Buenas tardes a todos. Edgar Hurtado, el jefe del departamento de hemodinamia y cardiología intervencionista de la clínica. Nosotros tenemos experiencia, como ustedes saben, con terapia borde a borde hace más o menos unos 8 años. Empezamos el programa. Inicialmente empezamos como terapia paliativa en pacientes con insuficiencia mitral secundaria. En la medida en que fuimos aprendiendo y progresando con el apoyo de los cardiólogos de falla cardíaca, los cardiólogos de imagen avanzada y los cirujanos cardiovasculares, porque pues, en esto también ha participado activamente el grupo de cirugía cardiovascular. Digamos que logramos ir como encontrando cada vez una aproximación mejor. Luego nos salió el COAP, que nos fortaleció en cuanto a data, y eso nos permitió como avanzar más en los pacientes con insuficiencia mitral secundaria, digamos con más convicción al menos. Este es el segundo paciente que hacemos agudo. El primer paciente realmente fue una paciente más aguda que la hicimos en pandemia hace aproximadamente 1 año y medio quizá. Una mujer de unos 83 años, 82 años también que nos llegó con un infarto, ese sí agudo, hiperagudo, con una circunfleja dominante trombosada, con un trombo muy extenso relacionado con infección por COVID.
y además con insuficiencia mitral aguda, con un mecanismo diferente, un mecanismo 3B, propio pues del infarto. En ese momento, lo que nosotros hemos hecho en estos casos siempre es, obviamente, tratar el vaso culpable. En el primer caso, la apertura del vaso culpable no fue posible porque la trombosis era muy extensa. Inclusive en esa paciente utilizamos dispositivos de extracción avanzado y no fue posible mejorar la circulación distal del vaso y nos tocó prácticamente entrar a rescatar la paciente de emergencia en una junta pues que hicimos con los cirujanos de manera extra rápida. Siempre revisamos todos los pacientes en conjunto con los cardiólogos de falla, en estos casos con los cardiólogos de cuidado intensivo y los cirujanos cardiovasculares. Evaluamos el riesgo y de acuerdo a eso pues tomamos la decisión. En el caso agudo nos fue muy bien, también colocamos 2 clips, el resultado fue excelente. Y en este segundo caso, que lo hicimos en un contexto agudo, pero no de emergencia, también digamos que obtuvimos con un mecanismo diferente, obtuvimos un resultado también muy bueno. Digamos que siempre lo hacemos de manera multidisciplinaria y obviamente la experiencia que hemos ido adquiriendo con el procedimiento, con el apoyo de la imagen por parte del doctor Celi, pues nos ha permitido como abarcar y avanzar. Asimismo que la disponibilidad de nuevos tamaños de clips y de nuevas herramientas que en un momento dado nos ayudan a obtener el resultado. Algo que también hemos aprendido es que para nosotros una insuficiencia mitral más que leve, ya es un marcador que no es tan bueno. O sea, nos hemos vuelto muy exigentes en el resultado y siempre buscamos al menos o pretendemos llevar al paciente para obtener un resultado menor o igual a leve. Eso es como lo que, no sé si le contesté la pregunta y no sé si el doctor Celi, que es quien trabaja conmigo y con nosotros en estos casos, quiere aportar algo más. Sí, no, esa era exactamente la pregunta, Edgar. Gracias. Adelante, Alexander. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, muy buenas tardes a todos. Digamos que digamos que gracias al equipo multidisciplinario hemos avanzado mucho. Digamos que parte fundamental por decirlo así, de nuestros resultados han sido la perfecta integración con todo el HER-Team y evidentemente adicional, independiente de la emergencia del paciente, nos hemos sentado con mucha calma, hemos revisado las imágenes y hemos definido la mejor terapia. Por eso tal vez insistieron mucho en la longitud de las válvulas, en dónde estaban ubicados los jets y evidentemente hemos aprendido a través del tiempo a tener una comunicación muy fluida y sobre todo con el doctor Edgar Hurtado cuando ya estamos en sala. Evidentemente son procedimientos muy demandantes, son procedimientos de mucho estrés dentro de la sala, pero digamos que dentro del punto de vista, ya como aprendimos a conocernos y a hablarnos dentro de la sala, que eso es algo muy importante. No solamente lo importante es el diagnóstico como se demostró ahí, sino el manejo y toda la utilidad que usamos dentro de la sala. Una vez tenemos un lenguaje integrado, podemos avanzar, digamos, más fácilmente y podemos comunicarnos más rápidamente y definir más rápidamente el paciente. Ya tenemos unas adecuadas señales que nos permiten definir cuándo estamos conformes o no conformes con el resultado. Esta paciente fue muy interesante, sobre todo por la ruptura de cuerda tendínea, por esas rupturas predominantemente de primer orden que eran absolutamente largas y al principio cuando las valoramos pensamos que podríamos tener algo de dificultad al tomar la válvula a nivel de A2P3, más en sentido medial, y una vez tomamos esta válvula vimos que tenía un flujo residual al menos moderado y por eso decidimos irnos con un segundo clip muy a nivel de A2P2. Con el resultado que observaron, con una insuficiencia realmente trivial y con un gradiente medio al terminar los 2 clips, si mal no lo recuerdo, está por debajo de 3 milímetros de mercurio sin ningún tipo de insuficiencia.
Digamos que toda esta experiencia nos ha servido básicamente para comunicarnos de una manera muy, muy eficiente y estar mucho más relajados dentro de la sala. Digamos que, como lo dijo el doctor Hurtado, es nuestro segundo caso. Nuestro primero que hicimos fue absolutamente desafiante por el contexto del paciente, y en este ya con la experiencia adquirida con la primera terapia borde a borde sobre la primera insuficiencia mitral derivada por un infarto, este caso, a pesar de que era mucho más demandante, que tenía un poco más de complicaciones o de medidas no óptimas, sobre todo desde el punto de vista ecocardiográfico, nos permitió avanzar muy, muy bien, y pues creo que tuvimos un resultado muy bueno. Creo que nos ayuda mucho, mucho la perfecta correlación con todo el equipo. Y pues creo que ya los datos o las datas de cuántos pacientes hemos realizado, de toda la ayuda imagenológica en sala y la perfecta comunicación, creo que pues son más que suficientes para llevar y obtener estos resultados. Muchas gracias. No, felicitaciones, felicitaciones, de verdad, impresionante. Cuando ve uno la edad, pues se aterra más de la coordinación del equipo. Excelente, los felicito a todos. Si hay alguna otra pregunta, no veo más en el chat por ahora. Creo que por ahí alguien levantó la mano. ¿O no? No estoy seguro. Sí, Perdón. Adelante, saludos. por ¿Qué favor. más, Hola, Fernando. Héctor? Saludos a todos. Felicitar a Juan David también por la presentación. Excelente, una buena presentación, muy actualizada. Y aquí que está el grupo, está Edgar, Alexander y el resto de residentes o fellows de los diferentes programas. De pronto, Edgar, de pronto para comentar, dentro de las complicaciones más de lo que hemos visto nosotros, alguna complicación importante descrita y lo que hemos nosotros encontrado en estos procedimientos. Sí, Fernán, digamos que la complicación más temida, digamos, están relacionadas con la punción transeptal. La punción transeptal tiene que ser, para los que no lo saben, una punción muy alta respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer, digámoslo así, o a lo que se hace en electrofisiología, por ejemplo. Son punciones en la fosa oval altas y posteriores. Eso exige que hagamos punción dirigida por eco exclusivamente, no se puede hacer de otra manera. Y prácticamente que la comunicación con el ecocardiografista es permanente porque hay que buscar una altura óptima para poder tener el resultado que ustedes vieron. Entonces, si no hay digamos, el primer punto de complicación es ese, si no hay una adecuada guía, hay complicaciones que pueden ser desgarro del septum o hematoma a nivel del septum interatrial si se hace punción tan alta que se funciona la muscular, o taponamiento cardíaco. Nosotros afortunadamente no hemos tenido esas eventualidades relacionadas con la punción. Ya relacionadas con la manipulación del dispositivo, lo mismo, si no hay una adecuada visualización todo el tiempo del dispositivo, como es un dispositivo tan grande, eso es 21 French, y uno está manipulando el clip dentro de la aurícula, hay que hacer movimientos de posterior, de anterior, girar medial, lateral, buscando obviamente esquivar las paredes de la aurícula. Hay aurículas pequeñas, hay aurículas grandes, muchas veces tenemos ligamento de Marshall muy protruido, y si uno no es cuidadoso puede también ocasionar un problema allí. Entonces la manipulación, casi que el movimiento del dispositivo es exclusivo con eco, y es fundamental pues tener todo el tiempo la imagen de eco para no tener problema. En ese punto tampoco hemos tenido, gracias a Dios, complicaciones. Ya lo que es al momento del implante, las dificultades que pueden haber es que al colocar el clip, por más que uno haya comprobado y haya visto que el agarre es adecuado, puede pasar un detachment. Nosotros hemos tenido llevamos 65 casos, como ya comentaron, que estamos en este momento próximos con la idea pues de publicar para compartir la experiencia que hemos tenido. Hemos tenido dos, si mi memoria no me falla, dos detachments que se nos presentaron y los detectamos ahí mismo, que afortunadamente hemos logrado corregir inmediatamente con el implante de un tercer clip.
y con una estabilización y un resultado final bastante adecuados, que es lo que está escrito en la literatura. No hemos tenido en el seguimiento detachment tardío, por lo menos hasta ahora no nos ha pasado. No hemos tenido embolización de clip durante el procedimiento, pero yo creo que eso se deriva de que son procedimientos en los cuales invertimos mucho tiempo y somos como muy psicorrígidos en no liberar el clip hasta no estar absolutamente seguros del agarre. Si tenemos dudas, así haya sido muy difícil la captura, preferimos volver a empezar. Entonces digamos que eso es fundamental, tomarse todo el tiempo posible para que el resultado sea perfecto. Y ya al salir, complicaciones relacionadas con el septum interatrial. En la serie nuestra tenemos un solo caso. No hemos tenido caso de desaturación, que está descrito en algunas series como algo raro, el paciente que al salir queda con un defecto interatrial y se desatura y entonces toca cerrar el defecto para mejorar la oxigenación. No lo hemos visto hasta ahora, pero sí tuvimos en algún paciente que tenía el septum laxo un desgarro del septum interauricular con un movimiento muy anormal que nos dio mucha preocupación que tuviese riesgo de embolización al futuro y decidimos cerrarlo con un dispositivo Amplatzer apenas terminamos el procedimiento. Esa es la única complicación que hemos tenido en el septum. De resto, quedan defectos septales pequeños que generalmente no tienen ningún tipo de interferencia. Y finalmente, las complicaciones vasculares, porque obviamente pues, se está trabajando con un dispositivo muy grande sobre la vena. Nosotros empezamos utilizando 2 ProGlides, luego aprendimos que con un solo ProGlide lo podíamos hacer y complementamos con una sutura en Z. Y la verdad, afortunadamente, con el cuidado que tenemos allí, con la ayuda del personal que tenemos en recuperación, no hemos tenido tampoco complicaciones graves relacionadas con el acceso. Y ya otras complicaciones que están descritas, como de pronto hemólisis o de pronto infección, gracias a Dios eso es raro, pero está reportado. Nosotros no hemos tenido ese tipo de eventualidades. O sea, en general, pienso que hemos tenido unos resultados bastante satisfactorios desde el punto de vista de seguridad. En algunos casos, sobre todo, nos metíamos en casos muy extremos al comienzo. Los resultados en cuanto a lograr una reducción como las que logramos ahora, que son leves, en esos casos que eran muy dilatados no lográbamos eso, pero lográbamos mejorar funcionalmente al paciente, eran casos muy avanzados. Y digamos que básicamente eso es como un resumen de lo que nosotros podíamos decir que ha pasado con los pacientes nuestros en la evolución. No sé si quieren complementar algo más o si quedó claro. Sí, no, de acuerdo y gracias, Edgar. No, y claramente todos estos pacientes luego ingresan y los seguimos viendo nosotros en clínica de falla cardíaca porque necesitamos seguir con su tratamiento complementario y como dijo Edgar al principio, de pronto incluimos algunos pacientes que después en el posoperatorio impactaba mucho en algo de morbilidad, pero muchos han seguido en hospital de día al principio, entonces cada vez también en ese proceso de selección somos un poco más estrictos para lograr seleccionar adecuadamente el paciente y poder ofrecer unos resultados bastante buenos. Gracias a todos. Gracias, Fernán, y gracias, Edgar. Jessica pregunta, gracias por la conferencia y felicitaciones por el resultado. En los casos de insuficiencia mitral aguda post-infarto, ¿cuáles creen ustedes que es el escenario que más hace viable reparar la insuficiencia con CLIP? El escenario con mayor probabilidad de éxito, el mecanismo puede ser 3B. Sí, digamos que nosotros, los 2 casos que hemos tenido, digamos, cuando uno revisa lo que hay publicado, pues que son, como ya comentó el doctor previamente, se toman los diferentes centros en Europa, por ejemplo, lo que él mostró, que han hecho más casos de CLIPS y han incluido casos agudos. Digamos que la forma como más se presenta es 3B, perdón, que es en la cual el infarto genera una falta de coaptación de la valva, generalmente la posterior, que es la que no alcanza a coaptar. Y entonces, digamos que esos casos anatómicamente en general son favorables para la terapia con CLIP en el contexto agudo, pero siempre insistimos en el hecho de que debe ser una decisión tomada en conjunto con cirugía cardiovascular para poder evaluar
el riesgo-beneficio de acuerdo al mecanismo y a la patología. El otro mecanismo que vimos en este paciente, por ejemplo, fue un mecanismo 2. Nosotros asumimos que de pronto el paciente venía con algún tipo de alteración de la válvula mitral y con el infarto, seguramente por cambio en las fuerzas tensiles, como ya lo describió el doctor, se rompieron las cuerdas y se agravó la insuficiencia mitral y el paciente entra en edema pulmonar. Y esos son casos un poco más desafiantes porque obviamente en este contexto, por ejemplo, teníamos una valva posterior limítrofe. No era una valva larga, que uno quisiera una valva por lo menos de 10 milímetros. Esta era una valva, si mi memoria no me falla, de 7 milímetros, que nos hacía ser más rigurosos al momento de hacer la captura para irnos más hacia el anillo y no escoger, obviamente, clips largos, sino clips más cortos, porque hay disponibilidad de un clip largo. Entonces, digamos, son los dos mecanismos, depende mucho de la experiencia del grupo y obviamente, pues, depende mucho de la disponibilidad que haya del equipo interdisciplinario, porque uno depende de muchos grupos a la vez, ¿no? Depende uno de anestesia cardiovascular, cirugía cardiovascular, porque pues las cosas pueden de pronto no salir como uno calcula, intervención, imagen cardiovascular, la gente de cuidado intensivo y de falla. Entonces, digamos que son procedimientos muy demandantes y que requieren pues como interacción de muchas especialidades. No sé si le contesté la pregunta, pero esos son los dos mecanismos básicos. Hay un mecanismo que cuando uno revisa toda la literatura que está disponible es la ruptura del músculo papilar como tal, en la cual en general la mayoría de los grupos coinciden en que esos pacientes posiblemente van mejor con cirugía, a pesar de que el riesgo sea mayor. Lo que tenemos claro es que si estos pacientes se dejan en terapia conservadora, definitivamente se mueren más que si se intervienen, sea con cirugía o sea con clip. Entonces, digamos que allí, por eso es tan importante la interacción con el grupo de cirugía para poder determinar con precisión cuál paciente se puede beneficiar más de qué terapia en el escenario que tenga el paciente. No sé si le contesté la pregunta a la doctora. Sí, yo creo que sí, Edgar. Una pregunta que quería hacerles es, como mencionábamos, pues ustedes tienen una experiencia altísima con CLIP y, y un dato que fue impresionante que me dejó pensando fue el que dio el dueño del registro, no el dueño, pero el coordinador del registro gringo del STS en la conferencia organizada por el grupo de cirugía cardiovascular nuestra con Juan Pablo Maña y Jaime Camacho, en donde en el 2022 el procedimiento más utilizado, más allá del reparo y más allá del reemplazo para insuficiencia mitral, independientemente de su etiología, que es el MitraClip. Quería saber ustedes qué opinan sobre el patrón de utilización del clip en el mundo y por qué creen que el procedimiento que necesita, como ustedes lo acaban de describir, como una muy meticulosa selección de pacientes, llegó a superar a procedimientos tan establecidos como la cirugía. ¿Qué piensan al respecto, tanto desde el punto de vista de intervención como de escogencia de pacientes, Edgar y Fernand? No sé si empieza Fernand comentando algo al respecto. Creo que está muteado, Edgar. Bueno, Sí, bueno, listo ya. No, sí creo ese comentario de Héctor muy interesante. Yo creo que la evolución, y ya ustedes conocen todo eso, es el contexto del paciente con insuficiencia mitral secundaria. La mayor búsqueda de este grupo de pacientes en insuficiencia cardíaca en un contexto donde aparecen otras comorbilidades en el cual, a pesar de la experiencia del grupo quirúrgico, con fracciones de eyección entre 20 y 40%, el riesgo, y más si se acerca a 20%, es complejo y los resultados también no es adecuado. Entonces, todo ese contexto del manejo médico óptimo, darle tiempo, todo ese contexto ha permitido de que un grupo de pacientes en los cuales el diagnóstico de la insuficiencia mitral es adecuado, los adelantos en relación con la parte de imágenes, el adelanto de estos procedimientos, creo que ha permitido de que en ese grupo, a pesar de que hay cirujanos que tengan una buena experiencia,
aparece un procedimiento percutáneo donde los resultados, cuando son buenos y la recuperación del paciente con estancias cortas, ha permitido esto. Entonces creo que eso ha ido cambiando. Por eso, definitivamente, a pesar de que es un procedimiento muy bueno, no podemos, y pienso yo, y el sistema de salud, etcétera, toda otra cantidad de cosas que ustedes conocen, tampoco podemos exagerar su uso en pacientes cuyos resultados no van a ser los mejores, a pesar que se están ampliando otras indicaciones que faltarán más estudios, lo que se comentó como puente o como terapia paliativa. Pero si seguimos estrictamente lo que está establecido, claramente vemos que los beneficios son importantes, y cuando el grupo quirúrgico también ve los resultados y en el seguimiento, entonces uno dice, bueno, esta es una buena estrategia seleccionando bien el paciente. Sí, de acuerdo. Héctor, lo veo más como que esta era una población de pacientes que no se les estaba ofreciendo tratamiento. Y pues si para nosotros es evidente en nuestro país, imagínese usted que conoce perfectamente cómo es en Estados Unidos, una vez que aparece un tratamiento que es menos mórbido, con unos resultados, con una seguridad bastante buena y unos resultados bastante buenos cuando se hace con un grupo de experiencia, pues obviamente lo que yo creo es que se encuentra como una población que de alguna manera no se estaba tratando. Nosotros, o por lo menos a mí me tocó la cardiología, donde la insuficiencia mitral hacía parte de la falla cardíaca y lo único que hacíamos como cardiólogos era dar vasodilatadores hasta donde el paciente aguantara y esperar. Ya hemos aprendido, y esos pacientes hoy en día, una de las cosas que hemos bregado nosotros mucho en el servicio es a intervenirlos más temprano cuando hay indicación. Es muy importante la selección de pacientes porque nosotros si queremos tener los resultados COAP, hablando específicamente de insuficiencia mitral secundario, ya sabemos que la mejor forma de obtener esos resultados COAP es si cumplimos los criterios de selección COAP. En la medida en que nos alejemos de esos criterios de selección COAP, nos vamos a alejar de los resultados. Entonces, por eso es tan importante la selección interdisciplinaria de los pacientes para poder llegarle a la población que realmente lo necesita y que se beneficie. Entonces, yo lo que creo realmente es que lo que se ha es como encontrado una población que no se estaba tratando de otra manera. Es dramático cuando uno ve las estadísticas de los americanos, no tenemos las nuestras, pero las estadísticas de ellos hablan de que es muy prevalente la insuficiencia mitral, lo cual es muy lógico por el tipo de patología que conlleva la patología mitral, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es el tipo de valvulopatía que menos se opera. O sea, no. Entonces, digamos que ahí había un vacío en el cual entran estas terapias a llenar ese vacío y obviamente los casos pues se incrementan. Yo no creo en realidad que los cirujanos estén dejando de operar. Al menos en el caso nuestro, lo que hemos percibido es que muchos de los pacientes que vemos terminamos enviándolos a cirugía porque sigue siendo la cirugía un muy buen manejo para la válvula mitral en el paciente que es adecuadamente seleccionado. Es como lo que yo interpreto, digámoslo así. No sé ustedes en la cardio cómo lo ven. Sí, pues, es decir, pues ese dato, Edgar, es nuevo, o sea, se publicó hace poco en donde el MitraClip superó a cualquier otra intervención y pues a mí me sorprendió, creo que en casos como este, pues un grupo con la experticia que tienen ustedes es una excelente indicación off-label, eh, y creo que pues esperaba uno desde el nacimiento del MitraClip que surgiera, pero quizás hasta llegar a pasar pues el volumen quirúrgico pues es algo pues bastante pues, notable, yo creo, para el tema de estadísticas y nuevamente lo que hablaba también Fernán de costos y demás. Entonces, pues sería interesante tener nuestra propia estadística y saber cómo está el estatus de cambio valvular mitral y reparo valvular mitral versus uso de MitraClip. Creo que nosotros todavía estamos por debajo, sobre todo porque ustedes tienen un número importante, 65 MitraClips. Nosotros no sé exactamente cuántos teníamos, pero pues definitivamente el volumen quirúrgico seguramente en ambas instituciones es más alto, pero de pronto iremos lentamente pues acercándonos. Bueno, no, pues felicitaciones. Yo solamente tengo una pregunta final, pero para Fernán, ¿quién es más estresado en el laboratorio, Edgar o Alexander? Muy buena pregunta. No, ya Alexander lo comentó, que han logrado compenetrarse, entonces ya hay una estabilidad.
Bueno, de verdad, impresionante. No crea, Héctor, hemos aprendido que son un poquito más estresados los ecocardiografistas, ¿sabe? Y eso parece paradójico, pero son muy exigentes, afortunadamente, muy meticulosos, lo cual para el procedimiento es excelente y para nosotros como intervencionistas una ayuda enorme, porque sin ellos, pues este tipo de resultados y de hacer el procedimiento seguro es imposible. O sea, tiene que ser con un muy buen ecocardiografista. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no, pues nuevamente felicitaciones, Juan David, excelente la presentación y felicitaciones por el caso. Y nos veremos la próxima semana. Un abrazo, Edgar, y un abrazo, Fernán, especial y felicitaciones, Alexander, por las imágenes muy bonitas. Lo mismo Gracias, para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Chévere todo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Un saludo, doctor.